Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Mi invitado de hoy llora de la felicidad cuando James mete un gol. Grita con la música de Carlos Vives, critica a los corruptos, baila salsa como caleño, pero nació en París. Hoy Patrick Delmas en Confesiones, un francés muy colombiano, o mejor, un colombiano con acento francés. Aquí está con nosotros. Hola, Patri. Hola, Patricia. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. ¿Hace cuánto vive en Colombia? ¿23 años? Sí, por allá. Sí, 23. Sí. ¿Y siente ese cariño que de verdad los colombianos le tienen? Uy, sí. Uy, sí, es divino. Sí, eso sí, lo siento. Además, pues el colombiano al inicio tiene una relación con el extranjero que es supremamente amable, que es amorosa, que es muy diferente a la del parisino con el extranjero. No, en París también nos han tratado bien. ¿No? Sí, pero últimamente, es más ¿no? seco. Sí. Pero últimamente, de verdad, en Francia, Sí. los franceses se han preocupado por retener a los turistas, por hacerlos sentir en casa. No lo hacen tan naturalmente, lo hacen más por interés, ¿verdad? yo creo. ¿Usted es Patrick por su mamá, por Patricia Foster? Sí, por el lado irlandés, Patrick, que es el nombre más irlandés que puede existir. Entonces, Patrick Sean Delmas. Su mamá, irlandesa, su papá, francés. Sí. ¿Usted tiene más de irlandés que de francés? Confiésenos. Pues, yo creo que sí. Hay Bono, el cantante de YouTube, que dijo que los irlandeses son latinos que no saben bailar. Sí, le faltó salsa. Sí. Y yo creo que es más mi lado irlandés que se acopló totalmente a Colombia. Pero además de eso, su mamá, una mujer muy alegre, una mujer muy dedicada también a la música, extrovertida, apasionada por África. ¿Qué de eso tiene usted? Todo eso. Todo. Sí, me quedé con esto, me quedé con un sentido de humor muy especial. Mi madre tenía un sentido de humor muy, muy negro que yo encuentro aquí en Colombia. Muchas veces cuando pasan cosas horribles o no sé qué, ya de una viene un chiste. Entonces yo tengo esto, tengo el gusto para la música, el jazz y todo tipo de música, pero el jazz y el baile. Siempre me ha fascinado. Del lado de mi madre, pues mi madre bailaba, pero también del lado paternal, mi abuelo también era bailarín antes de convertirse en actor. Pero también, ¿es usted el mismo abuelo suyo que trabajó en circos? Sí. ¿Y usted el primer circo que visitó fue en compañía de su abuelo? Fue con él, sí. ¿Y cómo sí, fue sí. ese momento, se acuerda? Yo me acuerdo muy bien porque él tenía una Fiat 500 que estaba muy chiquita y yo tenía la pierna rota, entonces, y con un, ¿cómo se dice? Yeso. Un yeso, pero enorme, entonces era súper complicado para... Y después el circo, ¿no? El circo, la primera impresión, los payasos, no, eso fue divino. ¿Pero fue como una conexión lo que usted sintió en ese momento realmente con el alma de actor que lleva adentro? Sí, pero al mismo tiempo no tenía idea. Es que mi abuelo me escondió, me lo dijo mucho después que él había sido actor. Me lo dijo cuando yo entré en el conservatorio. Me dijo, bueno, a propósito, mira, aquí hay 15 años de imágenes. Y dice, pero tú, sí, no tenía idea. Y de Claro, ahí de ahí empezamos a conversar sobre el tema y me enseñó muchas cosas. Usted creció, digamos que parte de su niñez fue en el barrio 16, ¿no? No, ¿De París? no, en Neuilly, que es justo que toca ¿Al al lado. ¿Cómo fue su niñez, comparativamente hablando con esa niñez que seguramente vivió su hijo Julián en Colombia?
Pues yo caminaba mucho desde los 12 años. Uno en París pues va a la escuela caminando, que aquí es más complicado. Sí, 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 sí. Las estaciones que marcan totalmente el ritmo de tu vida, porque en invierno te pones más, no sé, te proteges más y cuando llega la primavera ya uno se abre. Sí. Me hace un poquito falta las primaveras. No, no el frío del invierno, pero la primavera. Yo era un niño muy, muy metido en mi cabeza, siempre imaginando cosas, mundos, jugando. ¿Muy tímido también a la Muy vez? tímido, sí. Sí. Y luego, ¿cómo hace para lidiar con esa timidez cuando decide ser actor? Pues fue el choque. Yo no sé, es que yo creo que los grandes tímidos a veces pueden hacer unas cosas que la gente que no es tímida dice, pero ¿cómo se atreven a hacer esto? Hay muchos actores, el gordo Benjumea, por ejemplo, es muy tímido, pero hay muchos actores que lo son. Yo no sé por qué, pero a los 16 años dije a mi profe de francés, le dije, supe que él había montado una obra de teatro y le dije, ¿y usted no quiere montar una obra de teatro? Yo nunca había hecho teatro, no sé por qué le dije esto. Y me dijo, no, yo no quiero, pero yo tengo un exalumno que sí le interesa y me fui en esta primera obra. El día, era una sola función en el colegio, ese mismo día me desperté a las 8 de la mañana y tenía un dolor de cabeza enorme y tenía 39 grados de fiebre. Resulta que tenía las paperas, pero no lo sabía, pues Sí. me despierto con esto, un dolor aquí muy, muy fuerte. Mi padre me prohíbe ir y fui. ¿Se escapó? Me escapé. Empecé la obra con 39.2, salí con 40. Le pegué las paperas a 3 personas. Bueno, afortunadamente mi hijo ya terminó hace muy poco el colegio. Sí, porque uno educa con el ejemplo, ¿ah? Sí. Sí, no me gustaba el colegio, estaba en una sección científica, estaba más perdido y no me gustaba tampoco el sistema con los curas, había no sé, era bravo. Entonces me iba por la mañana como si iba al colegio y de ahí no iba al colegio, me iba, no sé, a cine, a caminar mucho y regresaba a la casa como si había ido al colegio. Y falsificaba la firma de mi madre y entonces escribía una nota diciendo que había estado enfermo. Si tú estás enfermo menos de 3 días, no necesita un certificado médico. Entonces yo faltaba 2 días y medio, aparecía a mediodía y después faltaba otra vez 2 días y medio. Y volvía y falsificaba la firma. Volvía, sí. ¿Y eso lo sabe su hijo, Julián? No. No, ya lo vas a ver seguramente. Oiga, Patrick, hay otro episodio de su vida que yo no sé tampoco si Julián, su amor, el amor de su vida después de su señora Mafe, lo sabe, y es que usted también falsificó no solamente las firmas, sino las notas. Confiésenos. ¿Sí? Pues sí, porque llegaban las notas que eran terribles, llegaban por correo, entonces tomaba el sobre antes, tomaba la hoja y cambiaba todas las notas para no tener problemas con mis padres. Pero tenía al final, porque usted de la era de la chancletoterapia. Sí, no, el colegio llamaba siempre, entonces después había reunión con mis padres en el colegio que eran simpáticas. Hasta hace muy poco vimos que, por ejemplo, en Francia se aprobó una ley que prohibía los castigos físicos para los niños, ¿no? Sí. ¿Usted qué opina al respecto? O sea, ¿usted le sirvió la chancleta que le dieron? No, la verdad nunca tuve chancleta. No, mi padre tenía una autoridad muy fuerte y únicamente con la mirada uno ya se quedaba bastante paralizado. Entonces no hubo eso. No, me parece que está bien que se prohíba esto. Es otra generación. Repasando un poco su historia, nos damos cuenta que usted tiene como una especie de fobia hacia la autoridad, no tanto la autoridad, el autoritarismo, de cierta manera. Sí. ¿Por qué, Patrick? Confiésenos. ¿Por qué? Yo no sé dónde nace realmente esto, pero es una cosa que siempre sentí. A mí es más fácil que haga algo si me dices que no lo puedo hacer, que si me dices tienes que hacerlo. Y siempre he funcionado así. ¿Incluso hoy en día?
O sea, si alguien, si su Ahora señora hago le más dice, no caso. haga eso. No, yo aprendí a hacer más caso a mi esposa porque me di cuenta con la experiencia que muchas veces Tiene ella la tenía razón. razón. Repítalo, repítalo. Sí. Mi señora Yo tiene la razón. aprendí a hacer caso a mi esposa porque me di cuenta que ella muchas veces tenía razón. Y pues sí, después de, ya vamos a cumplir 22 años, ¿no?, de matrimonio, es tiempo. Sí, sí, sí. Pero sí, a mí un director que me trata de imponerme algo, cualquier cosa, eso sí me bloqueo por completo y es no. Hubo una época en la que en realidad los directores en Colombia, no sé si pasó de pronto un poco de la herencia de los cubanos que nos ayudaron mucho como a hacer la televisión en nuestro país, eran muy, digamos que dictatoriales y muy rígidos y usaban mucho las malas palabras. ¿Le tocó esa época? Nunca. Nunca, y afortunadamente porque no lo hubiera aguantado. Yo respeto totalmente la autoridad de un director, lo respeto totalmente y me sirve como actor cuando tengo confianza en él. Pero la imposición y el maltrato es una cosa que yo nunca he podido ¿Y lo ha vivido en aguantar. nuestro país? No, ¿En las producciones nunca? no, no. Bueno, eso es importante, Sí, porque sí, ha habido sí, gente sí, sentada sí. en esa misma silla que nos ha contado, denunciado de pronto, sí, como de maltrato, no tanto de directores, sino incluso de actores. No, no, no. Yo creo que fue la generación anterior donde hubo, porque me contaron también, pero a mí no me tocó. En Francia lo viví, pero no hacia mí, porque a mí no se metía conmigo. Pero lo vi con otros y estaba como a veces, sí, como al borde de lo que no se puede decir o la manera de decirlo, pero a mí no me tocó y yo creo que se dan cuenta que no pueden conmigo de esta manera. Con muy poca regularidad vamos a Francia, creo que no vamos hace ya 3 años. El último viaje que me acuerdo que hicimos en familia, pues mi mamá, mi papá y yo, que fue algo muy, muy especial, fue ir a España. Mi papá tenía que hacer un curso de actuación en Madrid. Mientras que mi papá estaba en el curso, yo con mi mamá nos íbamos a Crepes and Waffles a comer un helado, porque de todas formas no extrañábamos Colombia y nos sentíamos fuera de casa. La verdad, mi papá se ha vuelto un colombiano más, es algo que lo tenemos muy claro. Me resulta muy chistoso cada vez que juega Colombia. Cuando Colombia jugó contra Francia en el Mundial Sub-20, mi papá iba por Colombia y él cuenta que ese fue el momento en el cual se dio cuenta de que ya se sentía más colombiano que francés. Ahí está su hijo, Julián, un churro completo. ¿Ah? Divino. ¿Cómo decimos churro en francés? Como guapo. No, hay un término que es mignon, pero mignon es como no, un canon. Ajá. Il est canon. Sí, eso es, il est canon. Sí, sí, sí. ¿Qué tanto le cambió a uno la vida a un hijo, Patrick? No, todo, todo. Primero es un milagro, pues es una cosa loca, surrealista, de que haya una panza que se mueva. Bueno, es como extraterrestre esta cosa. Y de ahí sale un ser humano y uno está responsable de este ser humano. Eso es una cosa loca. Y el amor que uno siente, el amor que es el menos complicado realmente, porque con una mujer pues se puede complicar, pero con un hijo es, pues necesita mi brazo, tómalo, necesita ya, uno no lo piensa. Entonces, no, es un regalo, realmente un regalo muy lindo. ¿Cuál es la pregunta más difícil que le ha hecho a su hijo en la vida? Que usted recuerde, o la situación más complicada, no sé, que lo haya puesto a vivir. No, es más sobre lo que él quiere hacer. Es donde finalmente me doy cuenta que necesito mucho a Mafe a veces, porque ella tiene las cosas mucho más sobre la tierra. Yo no tengo muchas respuestas de cosas y yo siento que la interrogación muchas veces es importante, pero cuando uno está en la crianza es importante también decir, no, las cosas son así. A veces me choca, pero finalmente sí es mejor para el hijo. Entonces,
No hay un tema específico, pero cualquier cosa, no tengo una respuesta así tan... Por ejemplo, el sexo, ¿cómo abordar el tema de la sexualidad y del sexo? No, primero la información lo más pronto posible, de lo más pronto posible, pero Sí, sí, rápido de cómo se hace, cómo son las cosas. Y que la información venga de la familia y no de los amigos, fundamental. Y después es el respeto, es respeto hacia su cuerpo y hacia el cuerpo del otro, respeto hacia la mujer, que una mujer nunca es un objeto, que hay que tener sentimientos, un vínculo, eso. Pero eso lo tiene súper claro, es un enamorado además. ¿Y conquistador? Sí. Sí, la verdad sí, porque yo le dije, bueno, cuando tienes miedo, cuando te acercas a una mujer, no, yo no tengo miedo. Bueno, ok, bueno, pues suerte porque yo estaba negado para eso, pero... Porque usted sí era bastante tímido. Pero enfermizo, es que es una cosa loca. Yo, en Francia, cuando vas a conquistar a una mujer, pues a los 16, 17, sí, buscar el primer beso generalmente es el cine. Entonces uno va a ver la película y después de un momento pasa el brazo y siente el contacto y de ahí pues si siente que hay algo. Pues, yo para hacer ese movimiento me demoraba toda la película. En los créditos. Sí, y cuando ya se estaba acabando, yo decía, no, yo tengo que hacerlo. Y estaba tan nervioso, pero te juro que pasó, que cuando levanté el brazo la golpeé en la cara. ¡Ay, no! Porque fue ¡ping! Salió corriendo la niña. Salió corriendo. No, yo era negado. No. ¿Se acuerda cómo fue su primer beso? Sí. Confiésenos. Pero no fue rico. Fue como para probar, pues, pero es que me acaban de decir que era con lengua. Yo estaba con lengua, qué horror. Y entonces fuera más para probar, pero eso sí no fue muy romántico. Sí. Usted empieza a estudiar en el conservatorio, realmente artes escénicas. ¿Cómo negocia eso con su papá? Su papá también tenía algo de actor, ¿no? Sí, él cantaba muy bien, pero pues como su papá fue actor, yo creo que se fue por otro camino. Pero usted quería estudiar Derecho también, periodismo. No, sí, lo que pasa es que nunca pensé que iba a entrar en conservatorio, pero espera, con mi papá canta muy bien, pero lo que pasa es que yo creo a los 18, 19 años, momento tuvo que cantar en público y no pudo, se bloqueó. Yo cuando entré en el conservatorio nunca pensé que iba a entrar en el conservatorio, pues es un concurso, hay 1000 personas que se presentan y 24 que están escogidas. Y eso me cambió la vida, porque de ahí tú tienes 3 años de estudio con los mejores profesionales, el Estado te da plata para que tú no tengas que trabajar. Estaba tan inseguro realmente de mí mismo y realmente es una cosa que trabajé después, porque es loco. Es ver mi nombre y pensar que hay otra persona que se llame como yo. ¿Llegó a ese punto? Y llegué a ese punto. Yo llamé para preguntar si no había 2 Patrick Delmas. Es una cosa loca, yo no pensaba que había entrado. Lo que pasa con mis miedos es que siempre yo no los evito y son miedos muy fuertes, pero yo voy siempre, sigo. Por ejemplo, yo estaba totalmente paniqueado tomando avión y tomaba avión generalmente o tomaba trago o tomaba pastillas y ya se me pasó por completo, pero este pánico nunca me impedía viajar. Sí, igual lo enfrentaba. Sí, un estreno me puede dar pánico total, pero bueno, subo al escenario y lo hago. Casting, odio los castings. Yo siempre estoy, casting no tenso, no me libero. Yo me libero después cuando hay confianza, cuando ya estoy en la cosa. ¿Y aquí cómo se siente en esta entrevista? No, estoy tranquilo. Ah, bueno. Sí. Hablemos un poco de cómo empieza usted ya a hacer películas, ¿no? En París, en Francia, Sí. ser un hombre reconocido, y cómo termina en Cartagena. Pues porque hice un seriado en Francia que se filmó en Martinica, que se llama
Corazón Caribe. Y tuvo mucho éxito en Francia. Entonces, pues un seriado allá son 4 capítulos que pasan cada semana. Pero fue un exitazo, entonces decidieron un año después hacer la segunda parte de ese seriado en Cartagena. Entonces, por eso que llego a Colombia. Cuando el productor me dice que se hace en Colombia, le digo, ¿estás loco? Porque en ese tiempo la prensa sobre Colombia era fatal. No, y estábamos viviendo un momento complicado, Sí. difícil. Pero bueno, yo no hablaba español, pues igual la película, pues el seriado era en francés. Pero llego a Cartagena directamente, no pasé por Bogotá, llegué directamente a Cartagena y pues la historia realmente me espera la relacionista pública del seriado en el aeropuerto con un grupo de música. Y yo llego, pues yo era el protagonista, entonces sí. de ahí voy al Hotel Santa Clara. Pero usted cuando vio ese grupo de música, ¿qué pensó? Dijo, no, ¿la serenata o qué? No, a mí me fascinó porque no conocía y era vallenato, era como simpático, bueno. Llegamos al Hotel Santa Clara, me quedé 4 meses y medio en el Hotel Santa Clara, es que era una producción grande. ¡Qué delicia! Sí. Abrimos una botella de champaña, brindamos, después la producción había alquilado como 5 o 6 casas en la ciudad antigua. Vamos en una casa donde estaba el director, viene el grupo de música, después terminé rumbeando en un lugar que en ese tiempo era chévere, que era Tucandela. Y, salsa salsa a la sin lata. saber que era salsa. Y regresé a las 2 de la mañana caminando al hotel, estoy en mi cuarto, en la cama, y yo digo, pues si eso es Colombia, me fascina. Y un mes después conocí a Mafe, entonces ya eso cambió toda la vida. Claro, pero conoció a Mafe, que en ese momento era como productora de comerciales, Sí, ¿verdad? sí. Usted no sabía español y No. ella no sabía francés. No. ¿Qué hicieron? Hablábamos en italiano. Porque, ¿Se enamoraron en italiano? Sí, porque ella vivió en Italia 1 año y yo había tenido una novia italiana, entonces manejaba más o menos el italiano. Lo tenía claro para lo que lo necesitaba. Sí. Y no, así, pero es chistoso porque yo tengo videos de nuestros primeros años, yo hablando en italiano, y yo sería incapaz ahora de hablar italiano así, porque mi cerebro tomó el español y sacó el italiano. Yo lo entiendo, pero para hablarlo ya soy negado. ¿Cuál es quizá la palabra más difícil de pronunciar en español para usted? En un texto, si hay urgencia en actuando, que me ha pasado, es bobo, pero restaurante cuesta mucho porque hay muchos problemas para un francés. Tú tienes la doble R, entonces la R francesa se pronuncia aquí, R. Entonces uno tiene que aprender a hacer R. Lo quiero invitar a que veamos una de sus grandes amigas quien hace referencia a esa R de restaurante. Se la montamos porque él siempre calentaba antes de salir a escena o hacer una escena. Pero era para poder hacer la R porque, pues como es francés, la R le cuesta. Entonces siempre decía, ra, ra, ra. Entonces siempre lo molestábamos cuando él llegaba. Ra. Al principio se molestaba, pero después se reía. A Patrick siempre le da miedo que a mí me dé risa. Y él es muy serio, pero entonces cuando yo veo que a él le da risa, yo me muero. Una vez acá en el Teatro de la 71 estábamos haciendo una relación pornográfica y había una discoteca detrás y sonó una música y Patrick le vi la cara, pero después él me confesó que él pensó que yo me iba a desconcentrar porque la música que estaba sonando era la que me gustaba, como música de los 80s y 90s. Todo lo contrario, a mí esa música me concentró, pero él se desconcentró pensando que a mí me iba a desconcentrar porque sabía que esa canción me gustaba. Ay, qué bonita, una de sus grandes amigas, ¿o no? Sí, no, desde Pecados Capitales. Después hicimos El Amante juntos, una obra de teatro de Pinter.
Después El laberinto de Alicia, una relación pornográfica y recientemente Los vecinos de arriba, donde ella me sacó. Yo retomé el papel en 5 días, que eso nunca lo había hecho y ojalá nunca más lo vuelva a hacer, porque eso sí fue bravo, pero un momento se me fue la letra, pero por completo y no era con ella, estaba hablando otro personaje, dice, pero tú eres... Y ella me conoce de memoria, Marcela, entonces escucho 2 segundos de silencio y de una... y dijo la palabra, sí. Y yo dije, gracias. pero sí, no, es súper compañera, súper buena amiga. Pero confiésenos otra cosa, porque esto se llama confesiones. Si es que usted se enamora, se casa con Mafe, se van, ¿no?, a París, sí. Quieren empezar su vida allá, infortunadamente como que las cosas no funcionan. Sí. Y ella le dice, mi amor, pues ¿por qué no te presento a algunos productores de telenovelas? Y usted abre los ojos y dice, yo jamás sería un actor de telenovelas. Sí. Eso es la ignorancia realmente, porque primero nunca había visto telenovelas, pero la idea que me hacía de una telenovela era algo supremamente melodramático, sobreactuado, pues un poquito pues, lo que se dice a lo mexicano, bueno. Entonces esta cosa para mí era, ¿no?, imposible. Y yo llego aquí, empiezo a mirar la televisión y veo un seriado, pues una novela que se llama Perro Amor, y veo una escena donde está actuando Frank Ramírez y Ana María Orozco. Y yo veo la fragilidad de Frank en esta escena, de su personaje, y yo digo a mi esposa, pero eso es muy buena actuación, pero si eso es telenovela, pues eso vale exactamente lo que estoy haciendo en Francia. Y de ahí empecé pues a entrar, de ahí también tuve con Frank fue muy lindo, porque primero realmente él me dio esa imagen en la televisión de la buena actuación que se podía hacer, y yo creo que un año después, o un año antes, estábamos en un cine en Bogotá, y pasa Frank, y yo digo, no lo conocía y no lo había visto en televisión. Y yo digo a Mafe, pero tiene una pinta de actor shakespeariano. Y ella dice, no, es un actor, es el Al Pacino de aquí. Y después tuve la suerte de encontrarme con él en Pecados Capitales. Y... Sí. Fue un gran amigo suyo y fue una gran pérdida. Sí. Una ética en el trabajo, un sentido de la amistad, un sentido del humor maravilloso. Era un seductor, pero un seductor, una locura, Frank. En Los tacones de Eva, a mí me maquillaban. Y yo ya, Frank, que ya había estado maquillado, y estaba en el corredor. Y estaba solo, sentado, ¿no? Me maquillan, después volteo. Hay 2 chicas alrededor de él y él comienza. Sigo maquillando, después 5, 8, pero sin mentir, fue así. Él con el encanto, las palabras. El misterio, ¿no?, que lo rodeaba un poco. Y la cultura. La mística. La cultura de Frank. En alguna oportunidad... Vicky Hernández, quien estuvo sentada en esa misma silla donde usted está, me decía, uno tiene que vivir con la muerte de los amigos, ¿no? O sea, y es una frase muy cierta, es vivir con la muerte de los otros, porque no solamente le pasó con Frank, sino incluso con Fanny Mickey, quien fue su vecina por muchos años. Sí. No, Fanny fue bravo realmente, porque pues estaba actuando además en el teatro, estaba en Closer. Y ella se enfermó antes del estreno. Hicimos el estreno y después estaba en Cali, estaba muy mal. Y el viernes yo me fui por la mañana a Cali, me despedí de ella en la clínica, y por la noche hice la función. Esa fue la peor función de mi vida, pues la más brava, y ella se murió por
en la noche, realmente. ¿Por qué fue la peor? No, porque sabía que se iba a morir. Fanny, la conozco, éramos vecinos. Mafe me dice, pero ¿por qué no vas a golpear a su puerta con una botella de vino, te presentas, muestra tu hoja de vida, tu reel? Estoy seguro que ella te va a recibir, no sé qué. Yo no sé hacer eso. Y en unos premios de TV Novelas, no me acuerdo, yo estaba allá y yo la veo sentada y yo me acerqué a ella y le dije, mira, Fanny, usted no me conoce, soy un actor francés que vivo aquí, pero quería felicitarla por el festival. Yo no sé si la gente se da cuenta del nivel que tiene el Festival Iberoamericano. Y el esfuerzo. Sí, y ella, bueno, gracias, chao. Y de ahí yo hago el casting para un tranvía llamado Deseo, la obra de teatro. Sí. El director era Fabio Rubiano. Y hago el casting y me escogen para hacer Stanley. Y entonces nos conocimos con Fanny y generalmente los ensayos estaban en la casa del teatro y entonces regresábamos juntos porque como éramos vecinos. Era lo más lógico. Y lo que nos unió con Fanny realmente fueron los silencios, la frescura adentro de los silencios, que es lo más complicado, es estar fresco en silencio. ¿Podían pasar horas en silencio, juntos? Horas no, pero el silencio no era pesado, ¿entiendes? Era un silencio tranquilo. Y después pues con la salsa íbamos Fanny descansaba, se quitaba todos los problemas bailando, realmente salsa o estando en lugares de salsa. Entonces íbamos a salsa cámara y regresando hasta las 3 de la mañana y ella con una energía absurda, pues además ella dormía muy poco. Pero no, fue divino. Fanny, un personaje también alucinante. Patrick, ¿quién le enseñó a bailar salsa? Porque usted baila muy bien. Mi esposa. Realmente fue izquierda, derecha, izquierda, derecha. Fue así. Y yo me acuerdo perfectamente el primer día que me solté, que empecé como un poquito a improvisar, que fue en Cartagena, un 31 de diciembre en la Plaza Santo Domingo, y como seguramente con los tragos eso ayudó, pero como que, okay. Uy, mira, lo tengo. Ya voy a soltar el 1, 2, 1. Sí. Nos dio de irnos a Ciudad Perdida porque yo había visto un video de un señor que se iba con su hijo a Machu Picchu y le había comentado eso a mi papá y nos había parecido algo muy chévere que podíamos hacer como viaje padre e hijo, y nos dimos cuenta de que irse a Machu Picchu era muy caro. Y fue un viaje muy especial porque ni él ni yo habíamos hecho nada por el estilo. No sabíamos muy bien cómo era un viaje de ese estilo. Teníamos que empacar una maleta de 10 kilos más o menos. Y empacamos una maleta de 20 kilos que tuvimos que cargar entre él y yo, más yo porque él no tenía tanto la voluntad para cargarlo. Al tercer día ya estábamos tan mamados que mi papá tuvo que contratar una mula para que pudiera llevar la maleta porque ninguno de los dos podía hacerlo ya. Continuamos en Confesiones, entramos a nuestro tercer segmento y vemos ahí a Julián, el hijo de Patrick, contándonos una historia, una anécdota muy bonita de padre e hijo. Sí, un viaje juntos. Divino, pero lo de la mula era un secreto. Que no había que decirlo. Esto se llama Confesiones. Usted llegó diciendo que había cargado los 20 Claro, yo dije siempre que había cargado. No, eso fue bravísimo. La Ciudad Perdida uno camina 10 horas y además estaba con un grupo de gente locos que empezaba a caminar súper rápido en tierra caliente, 40 grados, y ellos Y yo dije, ¿eso va a ser el ritmo? Y pues sí, entonces, y afortunadamente el primer día Julián sí cargó, a un momento le dije, yo no aguanto más. ¿La relación que tiene usted con su hijo es distinta a la que usted tuvo con su padre? Sí, mucho, sí. Yo estaba asustado con mi padre, realmente él no sabía hablar y yo no quería esta cosa con mi hijo, pues no es la culpa de mi padre, es otra generación, nació durante la guerra también, pero eso sí era una cosa que quería evitar absolutamente con mi hijo.
que haya ruptura de comunicación. Y eso sí, ¿no? Sí tenemos una comunicación muy linda y trato de enseñarle que un padre, sí, es importante, un padre no es un amigo de un hijo, es un padre, pero al mismo tiempo puede tener debilidades y al mismo tiempo a veces no sabe. Y yo creo que sí tenemos una relación muy linda. Y confiésenos, cuando ¿lo regaña en español o en francés? Si realmente estoy muy bravo, seguramente me sale el francés. ¿Sí? Sí. Cuando empieza usted a actuar en español, ¿se aprende realmente el Parlamento y literalmente lo vomita o usted ya en ese momento dominaba el español? Confiésenos esos primeros años. No, los primeros años fueron una pesadilla porque realmente era aprender exactamente la letra como es. Yo no podía improvisar. Si el otro compañero cambiaba su pie, su cosa, a mí tenía que modificar, me costaba mucho. Realmente empecé a liberarme con el español en los tacones de Eva, porque el director Juan Camilo Pinzón me dijo, vamos a improvisar. Y hubo mucha improvisación en esta novela y me solté, realmente me solté y fue delicioso porque... Bueno, no importaba si cometía errores de gramática, ya volvíamos a hacer la toma, porque el personaje tampoco tenía que hablar mal español, pero me solté. Y eso fue, sí, fue delicioso, porque uno tiene que sentirse libre adentro de una escena. Vemos que evidentemente usted ha hecho muy buenos amigos en todos estos más de 20 años que ha estado en nuestro país, pero ¿en algún momento sintió discriminación? ¿Discriminación del artista extranjero? No. Nunca. No, porque... ¿Ni se sintió mejor tratado tampoco en comparación a los artistas nacionales? Mejor tratado, no, porque las condiciones de trabajo en Francia son otras. O sea, tú trabajas mucho menos horas al día, tú tienes una mesa donde hay comida para todo el mundo, que sea los técnicos, los actores, sí. Aquí, cuando llegué aquí, era 14 horas al día, 30 escenas al día, una locura. Ya ha cambiado un poquito, pero falta mucho. Y con los compañeros, ¿no? La misma cosa. A mí lo que me gusta con la actuación es que uno tiene una misma pasión, se respeta el talento de los demás, eso no hay estratos, es la vocación con lo que uno está haciendo y tratando de sacar lo mejor y también de admirar a los demás. A veces uno ve una escena, está trabajando con una persona y te fascina lo que está haciendo, te da mucha risa. No, es un trabajo divino para eso. Pero usted vuelve al tema y volvemos quizá ya para redondear esta entrevista al tema de los estratos, del todos somos iguales, de no existe aquí unas clases sociales y eso quizá fue básicamente lo que le dejó su mamá. Sí, totalmente. Patricia. Sí. Sí, mi madre podía realmente hablar con un político, con un conde y con un mendigo de la calle exactamente de la misma manera. De hecho, una vez llegué a la casa y había un mendigo que estaba tomando un whisky, un mendigo que venía de Escocia y que estaba pidiendo limosna pues al lado del mercado y mi madre, bueno, vamos a tomar un whisky a la casa. Llegué, estaba ahí. Y ella me enseñó esto, que a mí lo que me chocó en Colombia es esta cosa de los estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3. ¿Eso qué? ¿Por qué? Porque se inventaron esta cosa que marca psicológicamente a la gente. La limita. La limita, sí, es como... No me gusta para nada este sistema porque sí, somos todos iguales. Que tenga plata, que no tenga plata, que lo que nos importa es tener una conversación donde haya verdad, que se diga y que no sea fachada, ¿entiendes? Que no sea conversaciones. ¿Ha habido algún momento en estos 23 años que ha querido salir corriendo del país?
No, a lo contrario, es que yo voy a Francia después de 5 días, quiero volver aquí. Es muy, muy loco, realmente es muy loco lo que me pasó. Y sí, estoy en París, me fascina París, es divino. Una ciudad, llego aquí a la 26, yo digo, es feíto esto. Pero sí, no, me fascina. ¿Su alma es latina? ¿Perdón? ¿Su alma es latina? Sí, 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 sí. Entramos a nuestro último segmento en Confesiones. Esto se llama Confesiones más natural. Tenías que haber metido ahí la cortinilla. Vale. Ahí mismo, apenas termino, la metes. Para que nos rinda. Y entramos, Patrick, en nuestro último segmento. No me abran los ojos. Esto se llama Confesiones más natural. Confiésenos, hoy en día Mafe sabe más francés o usted más español. No, yo más español. ¿Cuál es la grosería en español que más le gusta? No lo puede decir. Sí, lo puede decir. ¿Segura? Sí. Gonorrea. Pero tiene R. Sí, pero es que me parece... No, pero es que además, pues con el acento francés suena mucho... Suena muy bien, ¿no? Suena mucho, ¿verdad? Juega Francia-Colombia, la final de la Copa, no sé, del Mundial. ¿Usted le va a Francia o a Colombia, la verdad? No, Colombia. ¿Y si juega tenis, como nos ocurrió hace poco en el Wimbledon? Pues Colombia. ¿A Colombia? Sí. ¿Y qué le dice su familia? ¿Francesa? Sí. Nunca les conté eso. ¿Cuál es la comida favorita colombiana? Pescado frito, arroz con coco, cerveza en Cartagena. ¿Qué diferencia tiene el beso francés al beso colombiano? Ninguno. ¿Es el mismo? Sí. Hablemos de esos nuevos proyectos en los que está Patrick, que son tan importantes. Está apostándole de nuevo el teatro. Usted es un hombre Sí. pues que se inició realmente, no fue en el teatro, fue en el cine, fue luego posteriormente la televisión y ahora vuelve al teatro. ¿En qué anda? Estoy en una obra para el Teatro Nacional La Castellana, se llama La obra que sale mal, y es una comedia que es un exitazo en Inglaterra, en Estados Unidos, y es la historia de una compañía de teatro que monta una obra y todo le sale mal. Por ejemplo, desde el inicio los actores tienen que entrar por una puerta y la puerta no abre. Entonces no pueden entrar por la puerta, tienen que ir por otros lados. Y todo es así. El director es Ricardo Berens, que es un argentino que es especializado en la comedia y comedia física. Entonces eso es con Jimmy Vázquez, María Cecilia Sánchez y otros actores que son maravillosos. No, para reírse está perfecto eso. ¿Y uno qué hace cuando está en pleno escenario y le da ese ataque de risa que no lo puede contener? Yo soy nulo para eso, nulo. Yo hice muchas obras con Fernando Arévalo y Fernando además abusa porque él sabe que me da risa, pero yo no tengo control, igual que puedo llorar sin control, la risa. Entonces lo que hago es me pongo de espalda al público y trato de esperar a que baje, pero soy malísimo para eso. Cuando me viene risa, Hablemos del personaje de la obra en la que todo sale mal. Sí. ¿Cuál es su personaje? Es el director de la compañía y al mismo tiempo en la obra que ellos montan es un inspector. Entonces tiene autoridad, pero como yo soy al mismo tiempo el director, actor de la obra y todo sale mal, al mismo tiempo que estoy actuando, estoy regañando a los actores. No, es muy simpático, es un ejercicio sumamente complicado. Porque además la escenografía se cae, a un momento una actriz está hablando y se abre una puerta y ¡bing! Y se queda desmayada. Entonces los actores tienen que seguir con la obra. No, es una cosa... A pesar de todo. Sí. ¿Siente o es quizá una sensación mía que el teatro está renaciendo, lleva un par de años renaciendo en nuestro país? Yo creo que el teatro está... Sobre todo en Bogotá, porque me siento frustrado con las otras ciudades.
Porque, por ejemplo, cada vez que uno tiene una obra aquí es complicado montarla en Cali, es complicado montarlo en Medellín, y no debería ser así. Pero en Bogotá yo siento que es hace años, y siento que el Festival Iberoamericano ha ayudado muchísimo por eso, pero yo cada año hago obra de teatro, ya llevo más de 10 aquí. Y público responde. Sí, claro, sí. Pues nos vemos en el teatro. Sí, rico. Es Patrick Delmas quien pasó esta noche con nosotros aquí en Confesiones, en esta charla íntima y muy personal, hablando de esa vida que poco conocíamos de usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti. A ustedes una feliz noche. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós. Mm-hmm.